Para aquellos que saben y que llevan bien el cálculo, no es necesario. Pero para otros que no llevan los cálculos porque no les interesa, sino solo desacreditar, pues hacemos esta aclaración. Desde el 2009 venimos haciendo diferentes trabajos de Odebrecht. En cada una de sus etapas hemos realizado un reportaje de investigación. Ahora, este es el primer programa del año. El sábado pasado estábamos en un programa resumen todavía porque nuestro personal estaba de vacaciones. Nosotros no tenemos ninguna cortapista ni tenemos ningún interés en tapar temas como tienen otras personas. No tenemos en carpeta expedientes favoritos o corruptos favoritos. Por eso, tratar el tema de Odebrecht como por quinta vez no es nada nuevo para nosotros. Pero claro, siempre se hace cuando hay documentación y cuando se puede verificar la información. Ahora se habla de sobornos a nivel mundial de la empresa Odebrecht en un departamento creado específicamente para esos fines, un departamento que se mantenía en un bajo perfil y que Odebrecht de forma espontánea y gracias a las investigaciones internacionales ha dicho que gastaba mucho dinero en soborno y en República Dominicana menciona 92 millones de dólares. La Procuraduría General de la República ha iniciado una investigación y este es el compendio de ella. Vamos a saber quién es el famoso Ángel Rondón, conocido por muchos como el hombre del maletín y recibido en el Palacio en múltiples ocasiones. Petrobras es una petrolera brasileña considerada la mayor empresa estatal de Latinoamérica. En 2014 estalla uno de los escándalos de corrupción de mayor impacto en Brasil y con incidencia en varios países. Se trata del caso Lava Jato, que consistió en cómo Petrobras licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingenierías brasileñas y de los presupuestos millonarios adquiridos se desviaba un porcentaje en sobornos para empresarios y políticos. Luego el dinero blanqueado se reintroducía en el sistema mediante negocios de gasolinerías, hoteles y lavaderos de autos. Por eso el nombre de Lava Jato. Los presuntos delincuentes transferían sumas elevadas de dinero al extranjero a través de una red de más de 100 empresas fachada y centenares de cuentas bancarias que despachaban millones de dólares hacia China o Hong Kong. Ese caso salpicó a la cúpula política de Brasil y le tocó salir a la presidenta Dilma Rousseff del poder y también llegó hasta Lula da Silva. Derivando esto más tarde en múltiples ramificaciones. Una de ellas tocó a João Santana, quien fuera asesor de campaña de varios presidentes latinoamericanos, incluyendo a Danilo Medina. La prensa de Brasil reseñó que tanto Santana como su esposa admitieron que recibieron millones de dólares de la empresa Odebrecht para financiar campañas políticas de presidentes en varios países. Esta fue la entrevista que hiciéramos a la periodista brasileña que investigaba el caso en Brasil hace unos meses. La sospecha es que él abrió empresas en el exterior, principalmente una offshore llamada Shelbyville, que, de acordo com os investigadores, essa empresa teria recebido depósitos de Odebrecht, que é outra uma empresa brasileira que tem uma presença muito forte na República Dominicana também. E a suspeita dos investigadores é que esses recursos seriam, na verdade, coimas para obtenção de contratos em Petrobras. E seria uma forma indireta de pagamento a João Santana por los servicios prestados en la campaña electoral. ¿Y dónde estaba João Santana cuando cayó preso? Aquí, salió casi del Palacio Nacional para Brasil, donde lo recibieron con esposas. Este complejo caso de corrupción internacional fue investigado en Estados Unidos por el Departamento de Justicia, porque se involucró a la empresa petroquímica Braskem, que la mayoría de las acciones la tiene la compañía Odebrecht.
Yo diría que Braskem es el punto de conexión entre Odebrecht, Petrobras y el gobierno de Brasil. Esa Braskem se convirtió como en una especie de punto de apoyo para las políticas de corrupción que desarrolló Odebrecht y que han sido ya confirmadas por distintas vías. Y eso pues canalizaron recursos a través de otras empresas que Odebrecht conformó, como fue el caso de empresas que se formaron en distintas islas. Esta investigación se debe a que estas compañías cotizaban en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, país donde se sanciona la violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Gracias a esta investigación del Departamento de Justicia es que se ha sabido la dimensión de este escándalo. Y de las cuales en el Brasil uno de sus más altos dirigentes está ya condenado y con la clara idea de todo el mundo de que pudieron comprar voluntades, pudieron comprar contratos, pudieron darle en especie y en dinero a políticos, financiamiento de campañas, montaron, según los documentos de Brasil, de la Fiscalía de Brasil, montaron empresas empresas pantallas o fantasmas, pudieron trabajar con centros financieros en diferentes países o lo que se llama el sistema offshore para evadir impuestos y registros y pudieron hacer muchas situaciones violando las leyes de los países. En 2016, a finales, el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos establece que Odebrecht admitió haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos entre 12 países de Latinoamérica y África, en la que se incluye, por supuesto, República Dominicana, donde se habla que entre el año 2001 y 2014, a funcionarios e intermediarios del gobierno, la constructora desembolsó 92 millones de dólares y como resultado obtuvo unos beneficios de 163 millones de dólares. Los 12 países señalados son Angola, Argentina, Colombia, Panamá, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Perú, Venezuela, Brasil y nuestro país. El esquema de corrupción implementado por la empresa Odebrecht fue asegurar contratos con los países señalados por medio de sobornos con los que se benefició funcionarios, partidos políticos y candidatos políticos. Sin ninguna duda, este puede ser el mayor escándalo de corrupción el que se conoce en la historia de la República Dominicana. No sería el mayor si vemos los montos, por ejemplo, de los expedientes que se elaboraron a Félix Bautista, que llegaron hasta 26 mil millones de pesos, o mayor que los 130 millones de dólares envueltos en el escándalo de la Sunlan. Pero que no son solamente los 92 millones de dólares de soborno que la empresa Odebrecht ha reconocido internacionalmente que se emitieron en la República Dominicana. Es el costo de la sobrevaloración de obras entre 4 y 5 mil millones de dólares ejecutadas por esa empresa en la República Dominicana. El informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos explica cómo la constructora Odebrecht formó toda una trama corrupta, albergando en la propia empresa una unidad denominada División de Operaciones Estructuradas, la cual fue creada para permitir que la compañía efectuase pagos no registrados, muchos de los cuales eran sobornos a funcionarios gubernamentales en Brasil y en el extranjero. Según se puede leer en el documento en inglés de 29 páginas, Odebrecht creó un entramado de empresas offshore fuera de Brasil. Por ejemplo, en Islas Vírgenes contaba con una empresa llamada Smith & Nash Engineering Company, que se estableció y gestionó en la División de Dirección de Operaciones Estructuradas que ya mencionamos. Esta empresa fue una de las que sirvió
para el sistema de sobornos y para ocultar y disimular los pagos indebidos efectuados en beneficio de los funcionarios extranjeros y partidos políticos extranjeros en diversos países, establece el documento. Esto se hacía a través de cuentas de banco en el extranjero, donde Odebrecht hacía transferencias de dinero de una cuenta a otra para luego los fondos ser usados en pagos directos o indirectos para los sobornos a las personas establecidas. Admitiendo su culpabilidad en estos hechos, Odebrecht logra aminorar el costo que les significaría ser condenados en un proceso judicial en Estados Unidos. Una de esas sanciones que Odebrecht arriesgaba si no llegaba a un acuerdo con el Departamento de Justicia eran los contratos millonarios que tiene en Estados Unidos en estos momentos, que hubieran sido rescindidos. Lo segundo es que en Estados Unidos hay una forma de calcular las penalidades de acuerdo a los daños que se han ocasionado. Y esos cálculos le daban al Departamento de Justicia que Odebrecht hubiera tenido que pagar entre 6.000 millones y 12.000 millones de dólares como reparación a Estados Unidos por los procesos de soborno que involucraron operaciones que pasaron por Estados Unidos, por el sistema financiero de Estados Unidos. Y probablemente también cárcel. Es evidente que la opción a la que podían recurrir era asumir sus responsabilidades, porque podrían ir hasta la cárcel. Hasta el momento, de los 12 países señalados cuyos funcionarios recibieron sobornos realizados por Odebrecht, donde más millones se destinaron fueron a Brasil, Panamá, Venezuela y República Dominicana. Solo en Brasil la compañía desembolsó 349 millones de dólares en sobornos y logró ganancias por 1.900 millones de dólares. En Panamá, 59 millones de dólares fueron a parar a las manos de los funcionarios entre 2010 y 2014. Las ganancias de la constructora brasileña en ese país alcanzaron los 175 millones de dólares. En el caso de Venezuela, 96 millones de dólares fueron a parar a los funcionarios del gobierno venezolano para obtener contratos de obras públicas. Según el economista Pedro Silverio, en promedio los sobornos pagados a los gobiernos extranjeros fuera de Brasil representaban un 31% de beneficios adicionales que obtenía la empresa brasileña. Habían unos 4 o 5 países que estaban por debajo de ese promedio y 3 países por encima de ese promedio. Los 3 países que estaban por encima de ese promedio eran Panamá, Guatemala y República Dominicana, con la característica de que República Dominicana casi duplicó el promedio de soborno en términos porcentuales que obtuvieron otros países. Era claro que era un excelente negocio para Odebrecht, relacionando los niveles de ganancias con el monto de dinero invertido en los sobornos. El problema es que estos sobornos después eran pagados por el país, ya que tenían que aumentar el presupuesto de las ejecuciones presupuestarias para de esa forma poder equilibrar. En el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se refiere al entramado de Odebrecht, señalando a quienes intervinieron en la trama con números. Para no mencionar nombres, refiere la figura de un intermediario de Odebrecht como empleado número 6 de la compañía. Se explica que a la compañía le pagó para que sea el contacto con los funcionarios públicos de nuestro país y así, con este convenio, influir en el presupuesto gubernamental y aprobaciones de financiamiento para ciertos proyectos en República Dominicana. Se describe a este empleado 6 como un ejecutivo de alto nivel del área internacional de la División de Ingeniería de Odebrecht. Son personas con muchísimas labias, pero más que su tarea, más que la de convencer a un funcionario, es ver cómo lo incluye en el negocio. Y por eso tanto éxito. Para que sea efectivo. En República Dominicana, por ejemplo, se ha señalado a Ángel Rondón como la figura de conexión entre funcionarios y los ejecutivos de Odebrecht, luego de que el procurador Jean Alain Rodríguez dijera que el empresario fue identificado por el gerente general de Odebrecht en República Dominicana, Marcelo Hopkins. De hoy es que el empresario Ángel Rondón confirmó haber recibido suma similar a 92 millones de dólares. Es decir, que tal cual había informado previamente la empresa Odebrecht
él es la persona que recibió los 92 millones de dólares. Sin embargo, él señala que los 92 millones de dólares fueron recibidos por servicios, por un contrato de representación comercial. Cumplimos 30 años ininterrumpidos con el programa Nuria, el primer programa de República Dominicana en hacer periodismo de investigación.